Insólito, pero es la verdad. La BBC de Londres no tuvo más remedio que describir la dura realidad que viven los migrantes que se van a la potencia del norte, y prácticamente despotricaron del sistema político ideológico de esta nación. Efectivamente, en un amplio relato con protagonistas y donde incluso le colocan nombres ficticios por temor a represalias, sacan a relucir al viacrucis que pasan estas personas que buscan el supuesto sueño americano. Se atrevieron a maldecir el neoliberalismo. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. Cuando no se puede tapar el sol con un dedo, aparecieron los de la BBC para admitir que se trata de un mito, el llamado sueño americano, por la cantidad de calamidades por la que pasan los millones de migrantes que hacen el trabajo más duro y pesado en esta nación. Pero si aún usted cree que esto es imposible que lo haga un medio como la BBC, pues la verdad es que no les quedó más remedio que echar a rodar un relato de las vivencias de estas personas, que motivados por las ofertas ofrecidas, toman la decisión de dejar sus países. Y si resulta más increíble aún, parte de la justificación de esta investigación tiene que ver con que relatan cómo son explotados y hasta obligados a trabajar en condiciones de esclavitud, con mala paga y sin ningún tipo de beneficios laborales. En este sentido, son tan desgarradores los testimonios de los entrevistados que para muchos resultará sospechoso que un medio encargado de alabar a Occidente y al neoliberalismo se dedique a escribir algunas líneas tan claras y verídicas de lo que está pasando. Cabe mencionar que no solamente mencionan la situación de estos migrantes que les toca laborar en situaciones inhóspitas ante fuertes temperaturas, y se centran en los trabajos más peligrosos, arriesgados y poco atractivos de la potencia del norte. Incluso hay un testimonio que parte del relato verídico de este reportaje de la BBC, que incluye el del fiscal federal interino David Estes del 2020, que asegura lo siguiente: el sueño americano atrae a personas desesperadas en todo el mundo, y donde hay necesidad, hay avaricia por parte de aquellos que intentarán explotarlas. Todo un argumento brutalmente real, porque son tan verídicas sus historias que se atreven a describir a la producción de leche como uno de los oficios más peligrosos de las fincas y productoras agropecuarias de todo ese territorio. Incluso mencionan cómo una mujer indocumentada vio casi fallecer a su hermana mientras era atacada por una vaca, dejándola prácticamente imposibilitada de valerse por sí misma en el futuro. Este y otros dramáticos episodios contados por la BBC evidencian la profunda contradicción editorial de este medio, ya que las publicaciones reflejan mucho de la realidad verdadera, palpable de los migrantes que en masa se desplazan por la frontera, por aire, mar y tierra. Es por ello que resulta inconcebible este tipo de publicación donde le echan la culpa a un sistema hambreador, explotador y discriminatorio como el neoliberalismo, que tiene su epicentro precisamente en esa nación. Atrás quedaron, por lo menos en este reportaje, los conceptos en los cuales se destaca a la potencia del norte como una nación boyante, sin problemas y, lo más importante, sin alterar o transgredir los derechos humanos de las personas. Y si esto no es suficiente, veamos como siempre anteponen la necesidad histórica de que gobiernos como el de Donald Trump o del mismo Joe Biden hayan sido, cada uno con su estilo, los de mayores desafíos de los últimos años, y por lo tanto justifican todo lo que hacen. En una búsqueda rápida del contenido de la BBC, además de sus evidentes pero aburridos trabajos sobre la realeza inglesa, hay otros cuyos contenidos sin color ni sustancia se dedican a temas tan superfluos como la historia de íconos del cine, como tener éxito en la vida y el más risible: ¿qué hacen los animales en la oscuridad? De allí que el material que les mencionamos resulta mucho más profundo y atractivo a la luz de la crítica que quienes se centran en pensar y escribir todo lo contrario, como en este caso las medidas para favorecer a los migrantes que decretó Biden, por ejemplo, pero que destaca la BBC, no se cumplen. También de crítico e irónico fue lo que escribieron de Donald Trump, a quien le sacaron los trapitos con el siguiente párrafo: Trump se ha referido a la migración irregular como una invasión y ha llamado animales
a quienes cruzan la frontera hacia Estados Unidos. Es menester mencionar que durante la última década y durante el último año, el tema migratorio ha estado en el centro del debate y de atención debido a una crisis en la frontera que ha amplificado la retórica contra los migrantes. Ahora bien, como todo no es perfecto, hay un tema sumamente importante que no es analizado en el reportaje mencionado de la BBC, y es el referido a las causas por las cuales están llegando estos migrantes a la potencia del norte. Tanto que solamente se dedican a dar a conocer las nefastas consecuencias de su movilización y llegada a ese país desde sus sitios de origen, sin mencionar que parte de la culpa la tienen sus mismas autoridades, aplicando el modelo neoliberal para presionar a esos gobiernos. Pasó con El Salvador, que antes de Nayib Bukele vivía una situación de crisis económica, pero sobre todo de la vida misma, ya que mandaba la delincuencia y no las autoridades, lo que construyó una estampida de salvadoreños indetenible que buscaban el sueño americano. Igual pasó con Venezuela, miles de venezolanos inducidos a buscar otros derroteros por el inmerecido bloqueo y sanciones que desde Washington le aplicaron a la patria bolivariana y que arreció en los años 2016 y 2017 con la intención de arrodillar no solo al pueblo, sino a su legítimo presidente, Nicolás Maduro. Pero es que también se marcharon hondureños, guatemaltecos y ni hablar de sus vecinos mexicanos, quienes antes que llegara Andrés Manuel López Obrador iban en camiones a plenar las calles estadounidenses. La verdad es que son diferentes de unos años para acá la situación de los migrantes de esos países en específico, ya que con los cambios de gobierno progresistas y democráticos dio un certero golpe a la salida en masa de dichas naciones cercanas. De hecho, hoy Reino Unido vive una historia similar de dramática, como la que viven en la potencia del norte, de tal manera que deben verse en ese espejo de la dura realidad para poder tener moral al hablar de los inmigrantes, vengan de donde vengan. De allí que causa suspicacia, total asombro, cómo este medio británico publica un documento de este tipo que desnuda la verdad de la diáspora y migración, como lo están pasando miles de estas personas, víctimas del sistema neoliberal. Desde Reino Unido evidencian la verdad de los migrantes. Voz de la Patria Grande. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.